Bienvenidos a este seminario web de la Agencia Internacional de la Energía. Hoy les presentamos las bases de las estadísticas energéticas. Hoy vamos a analizar algunos de los elementos básicos de las estadísticas energéticas. Consideramos esto una información fundamental para trabajar con los datos en el sector de la energía. Es un tema complejo y extenso, por lo que les presentamos aquí una selección de los temas más importantes. El objetivo de este webinar es presentar las bases, mostrarles y en algunos casos recordarles los aspectos básicos más importantes de este ámbito de estudio. Hemos destacado los principales resultados de aprendizaje en lo que respecta a este seminario. Empezamos con una breve introducción sobre la importancia de los datos y estadísticas sobre energía, así como de la calidad de los datos, y luego abordaremos algunos temas clave en el campo de las estadísticas energéticas. A continuación, presentaremos los conceptos básicos y un panorama general del desglose entre oferta y demanda. Terminaremos abordando el tema de las conversiones básicas y los valores caloríficos y explicaremos los promedios ponderados. Puede que no parezca evidente a simple vista, pero lo cierto es que la clara comprensión de los datos y estadísticas sobre energía es importante prácticamente para todo el mundo y abarca una variedad notable de temas y cuestiones, como demuestra la gran diversidad de público aquí presente. Hemos hecho una pequeña lista de algunos de los principales actores para quienes los datos energéticos son importantes. Abarca desde micronivel, control más bien rudimentario de facturas energéticas dentro de los hogares, hasta un macronivel, que incluye el trabajo eficaz de los responsables de tomar decisiones a escala local, nacional e internacional, y que abordaremos en detalle dentro de un momento. Naturalmente, entre ambos extremos hay muchos otros actores que necesitan datos sólidos para el control eficaz del trabajo y también para la investigación. Nos estamos refiriendo a empresas que controlan pérdidas y su perfil medioambiental, entorno académico y negocios de materias primas, que usan datos para estudiar la evolución de la oferta y la demanda a medida que tratan de predecir, por ejemplo, los precios del petróleo. Como hemos dicho, los datos sobre energía proporcionan las bases de toda buena política energética y, por ende, son fundamentales en todo el ciclo de políticas. Se necesitan pruebas sólidas desde la definición del problema hasta la implementación y la evaluación. Si no hay datos fiables, no habrá argumentos basados en pruebas y, por tanto, la definición del problema resultará, valga la redundancia, problemática. Los datos pueden ayudar a fijar objetivos y metas, lo cual aumenta notablemente las posibilidades de que una cuestión política se incluya en la agenda. Además, cuando se definen objetivos de un área política nueva, los datos son importantes para un análisis preliminar de lo que puede o podría funcionar dentro de una jurisdicción o país específicos. El acceso a datos energéticos fiables es esencial en nuestros esfuerzos para evitar el fracaso de las políticas. La falta de dicha información dificultará considerablemente el proceso de formulación de las mismas y, en consecuencia, dará lugar a decisiones mal fundamentadas. El proceso de implementación también necesita datos sólidos y fiables. Estos van a determinar los indicadores de resultados, sobre los cuales se creará un sólido proceso de monitorización y evaluaciones. Los datos obtenidos a partir de cualquier proceso de monitorización pueden usarse para respaldar su validez, ya que tales datos muestran si se está avanzando o no y si un proyecto está funcionando eficazmente. Ello puede guiar el desarrollo de nuevas y oportunas políticas. Las políticas de eficiencia energética constituyen un buen ejemplo de cómo funciona este proceso. Los datos fiables y detallados sobre usos energéticos finales, tecnologías y oportunidades de eficiencia en todos los sectores contribuyen al desarrollo de estrategias y políticas de eficiencia energética eficaces. ¿Qué características tienen los buenos datos? Aunque la respuesta parece sencilla, no está de más insistir en este tema. En primer lugar, los formuladores de políticas que hemos mencionado anteriormente quieren datos representativos. Los datos deben cubrir el área política que estamos examinando. Si estamos examinando el ámbito del cambio climático, necesitaremos datos sobre la quema de todos los combustibles. En segundo lugar, los datos deben ser fiables. Deben indicar el nivel correcto y los incrementos correctos de un año a otro. El tercer criterio es que los datos deben publicarse dentro de un plazo de tiempo razonable, después del periodo de referencia. Pronto abordaremos los temas de oferta y demanda del mercado energético. Normalmente los datos sobre la oferta se publican antes que los datos sobre la demanda. Como veremos, hay menos agentes por el lado de la oferta, que está más regulado que el lado de la demanda, y eso influye en la recopilación de datos. Un último aspecto igual de importante es que no debe resultar excesivamente caro recopilar los datos, ni caro ni costoso.
Esto último afecta tanto a los recopiladores de datos en las oficinas estadísticas como a las autoridades energéticas, pero también a las empresas que están obligadas a notificar o reportar su producción o consumo energético. No deben imponerse estas últimas una carga de reporte innecesaria. Varias organizaciones internacionales han desplegado grandes esfuerzos para definir en qué consisten las buenas estadísticas. Naciones Unidas ha desarrollado una serie de principios fundamentales de las estadísticas oficiales, que pueden consultarse en su página web. La Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, explica más pormenorizadamente tales principios y los amplía hasta 15 principios para lograr buenos datos. Cada uno de estos principios tiene asociados varios indicadores de buenas prácticas que permiten comprobar cómo se implementan en cada país. Por ejemplo, el principio 11 sobre pertinencia hace referencia a la satisfacción de las necesidades del usuario de estas estadísticas. Para su evaluación es necesario implementar procesos de consulta al mismo de forma regular, por ejemplo, a través de encuestas. Como usuarios de estadísticas o recopiladores de las mismas, podemos hacer una serie de cosas muy sencillas para mejorar la calidad de los datos. Primero, entender los datos de origen. ¿Cómo se recopilan? ¿Son solo una muestra o cubren toda la población? ¿Es obligatorio notificar los datos o se recopilan voluntariamente? ¿Son estadísticas oficiales? Es también importante entender y poder explicar las tendencias a largo plazo, o a corto plazo también, en cualquier rango de tiempo. Y como siempre, es útil conocer a alguien a quien poder consultar cuestiones técnicas, independientemente del modo de recopilación de los datos. En materia de estadísticas energéticas existen varios desafíos. Uno de los más grandes, presente actualmente en Europa, América del Norte y del Sur, África y Asia, es la liberalización de los mercados energéticos. Años atrás solía haber un solo proveedor de electricidad y un solo distribuidor de electricidad, pero hoy en día hay cientos de actores en el mercado. Una consecuencia de este cambio es que ahora es más difícil encontrar información de todos ellos. Todos compiten entre sí, de ahí su reticencia a revelar datos, sobre todo aquellos que se suponen confidenciales. Las agencias estadísticas no solo deben afrontar estas dificultades, sino también una carga de trabajo mayor que tiempo atrás. Deben recopilar datos sobre renovables, eficiencia energética, medio ambiente y, en general, monitorizar políticas que están adquiriendo cada vez mayor importancia. Además, las oficinas estadísticas tienen recursos limitados y experimentan una rápida rotación de personal. La AIE ha contribuido a facilitar el trabajo de las personas de todo el mundo, cuyo trabajo consiste en recopilar datos, publicando nuestro manual de estadísticas energéticas, que está traducido a 10 idiomas y es ampliamente utilizado en todo el mundo. Constituye una buena introducción a las estadísticas energéticas y es una buena herramienta de consulta que debemos tener siempre a mano. La tienen disponible tanto en versión papel como en PDF. Ahora que ya tenemos clara la importancia de los datos, vamos a echar un vistazo a algunos de los conceptos básicos. Hablaremos del desglose oferta y demanda, así como de las conversiones básicas. Y a continuación explicaremos los valores calorífico o poder calorífico y también el promedio ponderado. Los productos energéticos que se extraen o se toman directamente de los recursos naturales se denominan productos primarios. Algunos ejemplos son el petróleo, la hulla y el gas natural. Sus características físicas y químicas permanecen invariables. Por otro lado, llamamos productos secundarios a aquellos productos energéticos procedentes de productos primarios que pasan por un proceso de transformación. Los derivados del petróleo o el coque son algunos ejemplos. La característica distintiva de la energía secundaria es el proceso de transformación. La transformación energética es cualquier proceso consistente en transformar una forma de energía en otra. La energía de los combustibles fósiles, la radiación solar o los combustibles nucleares, que son energía primaria, pueden convertirse en otras formas de energía, como por ejemplo la electricidad o el calor, las cuales son más útiles para nosotros. Toda forma de energía que haya sido sometida a una transformación por parte del hombre se considerará energía secundaria. Esta diapositiva presenta información muy importante, los principales flujos de productos por los lados de la oferta y la demanda. Se podría decir que el formato más común para presentar datos es el balance entre las fuentes de suministro y su uso. El principal concepto es el balance unificado, en el que calculamos la diferencia entre lo que entra y lo que sale.
La diferencia entre las dos sumas, totales de oferta y demanda, puede en ocasiones no ser la misma. En términos de energía, esta diferencia o desequilibrio se denomina diferencia estadística. Cuando el balance es igual a cero, pueden surgir sospechas sobre inexactitud. Es raro que el balance sea perfecto. Lo que normalmente buscamos aquí es una diferencia inferior al 5% en ambos sentidos, superior o inferior al número final. Si el resultado rebasa el 5%, será necesario volver a analizar las estadísticas, ya que las incoherencias serían demasiado elevadas para asumirlas. Como vemos, el lado de la oferta cuenta con muy pocos agentes, comparado con el lado de la demanda, lo cual a priori puede suponer una mayor exactitud. Otro aspecto adicional es que el lado de la oferta suele requerir una licencia para operar, mientras que el de la demanda está sujeto a escasas restricciones o a veces ninguna, y por ende cualquiera puede incluirse, reduciendo así la exactitud de los procesos de monitorización. Vamos a detenernos en algunos de estos elementos. Empezamos por la producción. Raras veces existe contribución de otras fuentes. Muchos países carecen de producción de gas natural, por ejemplo, y por tanto dependen únicamente de las importaciones, mientras que las economías de aquellos con excedente de dicha producción dependen fuertemente de las exportaciones, como puede ser el caso de Noruega y Qatar. Como pueden observar, las flechas apuntan en ambas direcciones en referencia a los cambios registrados en los stocks. Estos reflejan la diferencia entre los niveles de existencias iniciales, el primer día del año, y los niveles finales, el último día del año, en el territorio nacional registrados por productores, importadores, industrias de transformación energética y grandes consumidores. Un aumento de las existencias se muestra como una cifra negativa, porque habrá menos stock en comparación con el nivel de apertura, y una disminución de las existencias con una cifra positiva, puesto que habrá más stock en comparación con el nivel de apertura. Los búnkeres marítimos y aéreos internacionales son datos importantes, ya que pueden ser de gran magnitud y se refieren al consumo internacional. Estos últimos no están incluidos en las estadísticas nacionales de emisiones de CO2. Pasamos ahora al lado de la demanda. Tenemos en cuenta la transformación de los productos primarios en productos secundarios, por ejemplo, la producción de electricidad y refino de productos petroleros. Aquí, el sector energético se refiere a los productos utilizados para alimentar actividades pertenecientes a la extracción de combustibles, conversión o producción energética, pero no a los procesos de transformación. Pérdidas. Aparte de las evidentes, es importante tener en cuenta el robo, un gran problema para varios países. El consumo energético final total corresponde a la energía consumida por los usuarios finales. Esto nos remite al micronivel de usuarios mencionado al inicio de este seminario. Cubre la industria, el transporte, el sector residencial y el sector comercial, así como los usos no energéticos. He aquí un balance de gas natural de Francia, en el que podemos reconocer las clasificaciones de la diapositiva anterior. Como vemos, Francia tiene una producción muy pequeña de gas natural y depende fuertemente de las importaciones de otros países. Si observamos el lado de la demanda, el gas natural se consume principalmente dentro de la categoría otros sectores, lo cual remite sobre todo al uso doméstico. En las estadísticas energéticas podemos encontrar muchas unidades de medida distintas, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ustedes provienen de países distintos, cada cual trabajando con unas unidades. La conversión dentro de la misma magnitud, por ejemplo, de kilotoneladas a kilogramos, de litros a barriles o de gigavatios por hora a kilotoneladas de equivalente de petróleo, es fácil, ya que siempre hay un factor de conversión constante que nos permite convertir de una unidad a otra. Algunos ejemplos aquí. Para masa, una kilotonelada son 1000 toneladas, una tonelada son 1000 kilos. Para volumen, un barril son 159 litros, en energía, por ejemplo, un gigavatio hora son 3,6 terajulios. Más abajo pueden ver un enlace con el que acceder al convertidor de unidades de la agencia. Esto les ayudará a pasar fácilmente de una unidad a otra. Veamos rápidamente un ejemplo de cómo pasar de una unidad a otra.
En este caso, convertir 5 kilotoneladas equivalentes de petróleo a gigavatios hora. Un gigavatio hora son 3,6 terajulios y una kilotonelada equivalente de petróleo son 41,868 terajulios. Por tanto, 5 kilotoneladas equivalentes de petróleo multiplicado por 41,868 terajulios entre KTEP son 209,34 terajulios. 209,34 terajulios dividido entre 3,6 terajulios entre gigavatios hora nos dan finalmente 58,15 gigavatios hora. Y ahora un pequeño test. Imaginen que están en una isla desierta de la región ártica, a la que se les permite llevar 1 tonelada de combustible. ¿Qué combustible elegirían? Pueden elegir entre 1 tonelada de carbón, 1 tonelada de gasóleo o 1 tonelada de leña. Les voy a dar unos segundos para reflexionar. Si quieren estar calentitos durante el mayor tiempo posible, elijan el gasóleo. Para lograr el equivalente de 1 tonelada de diésel necesitarían 1.600 kilos de carbón y necesitarían todavía más leña, de hecho el triple, aunque bueno, esto dependerá del tipo de madera y de lo seca que esté. La conclusión es que no es una buena idea comparar cifras de masa si los combustibles son de naturaleza muy distinta. Vamos a ver a continuación los valores caloríficos para realizar conversiones a energía. La mayoría de los datos se recopilan en unidades físicas: toneladas de carbón importadas, litros de petróleo vendidos, metros cúbicos de gas vendido. Pero, tal como hemos visto en el test, es difícil comparar cifras de masa y volumen, ya que el contenido energético es distinto. Imagínense que quieren saber cuántos metros cúbicos de gas natural se necesitan para reemplazar una importación de carbón. Para encontrar la respuesta, es preciso convertir todos los datos de masa y volumen en unidades energéticas. Existen muchas unidades energéticas: julio, kilovatio hora, unidad térmica británica, equivalentes de carbón. En la AIE utilizamos equivalentes de petróleo. La AIE se instituyó justo después de la primera crisis petrolera, a principios de los años 70, y evolucionó en torno al petróleo como combustible más importante. De ahí que haya convertido todos los productos a equivalentes de petróleo. Les hemos mostrado cómo efectuar conversiones dentro de la misma magnitud, de una unidad de masa a otra unidad de masa, o de una unidad de volumen, como el galón, a otra unidad de volumen, como el litro. Ahora bien, convertir una unidad de masa u otra unidad física en una unidad energética es más complicado. No existe un factor de conversión constante para efectuar este tipo de conversiones, ya que dependen del tipo de producto y de su calidad. Este factor de conversión se llama valor calorífico o poder calorífico y representa el calor obtenido cuando el combustible se quema. Cada producto tiene un poder calorífico distinto y este también varía considerablemente tratándose del mismo producto, dentro de determinados rangos. Estos valores son necesarios para elaborar buenas estadísticas energéticas. Por ejemplo, en 2014 usamos 100 kilotoneladas de otro carbón bituminoso con un poder calorífico medio de 22.000 kilojulios por kilogramo. Es fundamental disponer de buenos datos sobre los valores caloríficos. También es importante saber que hay dos tipos de poder calorífico: poder calorífico superior y poder calorífico inferior. El poder calorífico superior, o PCS, es siempre mayor que el poder calorífico inferior, o PCI. Y la diferencia entre ambos es la energía que se libera por la condensación del vapor de agua contenido en los gases de la combustión. Podemos calcular con bastante precisión uno a partir del otro, según los porcentajes que aparecen en la diapositiva. Cuando se declara un poder calorífico, es importante saber si se trata de un PCI o un PCS. A partir de uno siempre podremos calcular el otro. Vamos ahora con un ejemplo. Un país produce 2 millardos de metros cúbicos de gas natural. Su poder calorífico superior es 38.000 kilojulios por metro cúbico. ¿Cuál es el contenido energético bruto? Primero, convertimos el PCS a unidades más convenientes. En este caso pasamos de 38.000 kilojulios metro cúbico a 38.000 terajulios
por millardo de metro cúbico. Luego multiplicamos. Como tenemos 2 millardos de metros cúbicos, tendremos un contenido energético bruto de 76.000 terajulios. Y si queremos saber el contenido energético neto, multiplicamos esta cifra por 90% y llegamos a 68.400 terajulios. En la mayoría de los casos suele haber en un país más de una mina de carbón, más de un flujo comercial y más de un actor en cada subsector industrial. De modo que cuando agregamos la producción de carbón de las distintas minas para notificarla como producción nacional, también debemos notificar el poder calorífico del carbón obtenido, el cual es indicativo de la calidad global. Vamos a ver un ejemplo. Ven en pantalla que para el ejemplo dado, el poder calorífico inferior es la media entre ambos. Pero, ¿qué ocurre si la cantidad producida no es la misma en ambas minas? ¿Qué pasa si la mina A produce 400 kilotoneladas y la mina B 100 kilotoneladas? En este caso, hay que calcular el promedio ponderado. La mayor parte del carbón proviene de la mina de mayor calidad y esto debe verse reflejado en el poder calorífico total, para lo que aplicaremos la siguiente fórmula. Se pondera según la cantidad extraída de cada mina, en nuestro caso 400 kilotoneladas de la mina A y 100 kilotoneladas de la mina B. Tomando el poder calorífico de cada una, llegamos a un poder calorífico de 24.000. Este es el poder calorífico promedio de toda la producción de carbón. Si hubiese más de 2 minas, añadiríamos tanto sumandos como minas en esta fórmula genérica. Muchas gracias por su atención. Si desean más información sobre las estadísticas energéticas de la AIE, disponemos múltiples recursos a su disposición. Abajo encontrarán el enlace para acceder a nuestro manual de estadísticas energéticas, una guía exhaustiva disponible en 10 idiomas. También pueden visitar el sitio web Estadísticas de la AIE, que contiene una enorme cantidad de recursos como cuestionarios, glosarios y documentación relacionada con nuestras metodologías de recopilación de datos. Además, también pueden echar un vistazo a las recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas para las estadísticas energéticas, las cuales proporcionan un marco metodológico. Muchas gracias y hasta pronto.